Principios de abril de 1945, en un aeródromo de la Alemania nazi ocupada. Detrás del frente, George Stevens y su equipo de cámaras capturan imágenes de aviones alemanes mayormente intactos, ahora en manos estadounidenses. Durante los últimos 10 meses, el director de Hollywood, Stevens, ha estado filmando por encargo de la cúpula militar estadounidense en Europa. Lo distintivo de su trabajo es el uso de película en color de 16 milímetros. Entre las aeronaves se encuentra un Messerschmitt Bf-109, un modelo temido por los pilotos aliados y soviéticos. La Luftwaffe alemana no pudo detener a los aliados en el cruce del Rin. El resultado de la guerra en el oeste estaba sellado desde hacía tiempo. Stevens y su equipo fueron testigos del ocaso del régimen nazi. El final de la guerra en color. Los americanos en el Elba. Una película de Michael Clough. En Bad Windangen, Hiss, Stevens y su equipo filmaron escenas tranquilas. Esta histórica ciudad balneario se había librado de la devastación de la guerra. Era ahora el cuartel general del general estadounidense Omar Bradley y su Estado Mayor, planeando un avance hacia el río Elba. El gobierno militar estadounidense impuso severas restricciones a los civiles, un toque de queda de 7 a 7 y límites de movimiento dentro de un radio de 6 kilómetros de la ciudad. Todos los miembros de la Wehrmacht, las Waffen-SS y las Volkssturm debían registrarse en la oficina del comandante estadounidense. El transporte público y privado fue prohibido, al igual que cualquier tipo de comunicación no censurada, como radio y también el periódico. El 9 de abril de 1945, mientras las unidades estadounidenses avanzaban hacia el este, los equipos de cámaras del Proyecto Especial de Filmación 186 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo acompañaban. Se construyó un puente sobre el río Werra para asegurar el suministro de las tropas en el frente. Según informes de inteligencia estadounidense, Hitler había ordenado operaciones en el sur del país, desde su fortaleza alpina. En contra de los deseos británicos, el comandante supremo de los aliados en Occidente decidió dejar Berlín en manos de los rusos. El general Eisenhower informó a Stalin sobre esta decisión. Cualquier obstáculo fue rápidamente eliminado. Quienes se interponían en el camino de los americanos pagaban el precio. El 9 de abril de 1945, las tropas estadounidenses alcanzaron Eichsfeld, Turingia. Poco antes, los cazabombarderos habían atacado Gunterode, cobrándose 6 vidas. Ahora, la paz reinaba en la pequeña ciudad. No todos los lugares se rinden sin luchar. Las órdenes de resistir desde Berlín seguían siendo obedecidas. En Turingia, los combates cobraron la vida de muchos soldados estadounidenses también. A camarógrafos se les prohibió filmar a soldados muertos. Aquí, un joven soldado alemán se rindió a los estadounidenses, desafiando la llamada de Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi. Cualquiera que abandone su distrito sin permiso del Führer y no luche hasta el final es escoria y será tratado como desertor.
Levanten sus corazones y superen toda debilidad. Ahora solo puede ser victoria o muerte. Un suboficial alemán, aún en el frente, comentó con ironía en su diario: el énfasis parece estar claramente en lo último. El 9 de abril de 1945, otro camarógrafo del Special Film Project 186 filmó a las tropas estadounidenses reconociendo la situación. Según un informe de inteligencia aliado del día anterior, esto era lo que decía: es evidente que el enemigo no tiene fuerzas suficientes en Occidente para frenar nuestro avance. Aquí, en el corazón de Turingia, los estadounidenses avanzaron bajo fuego hacia el Elba. El 11 de abril de 1945, un soldado alemán escribió esto en su diario: ya no hay liderazgo, ya no hay solidaridad. Los tanques arrasan con todo lo que tienen delante. Al no poder ser atacados con camiones o artillería pesada, las ganas de resistir son cada vez menores. Nuestras tropas se esconden como conejos. No tiene sentido salir a combatir. Se dice que el enemigo ya ha tomado a Polda y ha llegado a Jena. No sabemos a dónde ir o qué hacer. La situación es crítica. Solo nos queda rezar. Cualquier resistencia de los alemanes era rápidamente derrotada por la artillería americana. Los americanos marchaban ya por las ciudades derruidas próximas al Elba. A veces solo ancianos o miembros de las juventudes hitlerianas intentaban detener el avance enemigo. El director de Hollywood, George Stevens, y su equipo seguían esperando en Bad Wildungen, aprovechando el tiempo con viajes a los alrededores. En Frankenburg, a orillas del Elba, Stevens pudo filmar un campo provisional para prisioneros de guerra alemanes. Los estadounidenses se vieron desbordados al tener que alimentar continuamente a cientos de miles de tropas alemanas rendidas. Solo pudieron reunir raciones básicas para sus prisioneros, quienes tuvieron que acampar a la intemperie por falta de refugios adecuados. En Moscú, el avance casi sin obstáculos de las tropas americanas despertaba desconfianza. Stalin sospechaba que los alemanes se rendían en masa para defender Berlín con sus mejores tropas. El escritor soviético Ilya Ehrenburg comentó que los alemanes capitulan con tenacidad fanática. Los americanos, según él, los estaban derrotando con cámaras, sugiriendo que en esta guerra eran más observadores que combatientes. Algunos soldados fueron muy duros con los soldados enemigos. Un oficial alemán escribió en su diario: cada vez hay más signos de desintegración y desesperación, pero no podemos llegar justo al final y pasar el resto de nuestras vidas lamentando no haber resistido. En la Cancillería del Reich están más convencidos de la victoria que nosotros. A finales de marzo, cerca de Oberursel, en las colinas de Taunus, los estadounidenses convirtieron un campo alemán para aviadores aliados capturados en un centro de tránsito e interrogatorio para sus propios prisioneros. Cualquiera que no fuera apto para proporcionar información valiosa era pronto enviado a otro lugar.
Detrás de la mayoría de los soldados alemanes había años de guerra, enfrentándose a la muerte a diario. Habían visto morir a sus camaradas y habían matado a tropas enemigas y civiles. El sistema por el que habían luchado se derrumbaba, sin preparación para la derrota militar. Sus comandantes solo habían hablado de una victoria final. Los prisioneros de guerra alemanes eran transportados a Wiesbaden, al otro lado del Rin, en convoys interminables. La milla de oro en Remagen mostraba vastas zonas cercanas con alambre de espino. En los campos de las praderas del Rin, como se les conocía, las condiciones de alimentación e higiene eran catastróficas. Sin alojamiento, los prisioneros vivían a la intemperie en agujeros excavados en el suelo. Según informes estadounidenses, al final, unos 170.000 prisioneros fueron asignados al campo de Remagen. El 15 de abril de 1945, un oficial alemán en un campo de prisioneros de guerra escribió en su diario: «He vuelto a pasar la noche a la intemperie. Hacía bastante frío. Hay poca agua para beber y muchos se pelean por ella. Defecar es un problema. No está organizado. Los hombres lo hacen donde quieren. Se cavaron fosas rectangulares, pero los bordes pronto se mancharon. Así que la gente empezó a defecar cada vez más lejos y al final, a lo largo de la alambrada. De todos modos, los soldados estaban debilitados y las enfermedades hacían estragos. Solo en la milla de oro murieron unos 1.200 prisioneros por gastroenteritis, desnutrición o agotamiento. En Wiesbaden, a mediados de abril del 45, los americanos se establecieron como los nuevos amos de la ciudad desde el 21 de marzo. El comandante militar coronel Sierenberg había puesto fin a todas las operaciones de combate, salvando así a la ciudad de una mayor destrucción. Un camarógrafo de Special Film Project 186 mostró especial interés en la situación de los niños y adolescentes de la ciudad. Muchos habían crecido sin padre y ahora, si sus padres habían sobrevivido, podrían ser detenidos como prisioneros de la guerra. En Wiesbaden, la gente celebraba el fin de los bombarderos nocturnos sobre la ciudad, enfocándose en organizar lo básico para sobrevivir. Para los niños, las ruinas eran terrenos de aventuras. El final de la guerra había derribado viejos tabúes, permitiendo que los jóvenes recuperaran su infancia. Hace poco, como miembros de las juventudes hitlerianas, se esperaba que defendieran el régimen nazi. Ahora podrían ser niños una vez más. Algunos civiles alemanes aún temían a sus nuevos gobernantes, pero la mayoría sentía curiosidad por la paz que nunca habían experimentado. Los vencedores trajeron no solo chicles y cigarrillos, sino también la esperanza de una vida normal. Un vuelo sobre el Rin cerca del Bingen muestra la histórica Torre del Ratón. Las fuerzas aéreas estadounidenses evaluaban la destrucción de las infraestructuras alemanas. Los depósitos y estaciones de clasificación habían sido blancos principales de los bombarderos. Los alemanes habían volado todos los puentes de carretera y ferrocarril sobre el Rin en Wiesbaden y Maguncia, por lo que hubo que construir enormes pontones para sustituirlos.
En las ciudades y pueblos del Rin ya había comenzado la posguerra. Sin embargo, más al este, los estadounidenses seguían luchando para llegar al Elba. En los alrededores de Freiburg an der Unstrut, las unidades de las SS, formadas en su mayoría por guardias de los campos de subconcentración abandonados, opusieron una resistencia mucho más fanática que los soldados de la Wehrmacht, desesperadamente sobrecargados. El ejército estadounidense no había cambiado sus tácticas. Todo lo que se consideraba una línea defensiva, como el Palacio de Neuenburg de la Edad Media, fue objetivo de bombardeos masivos de tanques y artillería. La Fuerza Aérea estadounidense prestó apoyo a los soldados que avanzaban. Por lo general, la resistencia se rompía rápidamente. Parece que una caminata de refugiados ha llegado a este pueblo. Pero la rendición seguía siendo peligrosa. Una y otra vez se fusilaba a los desertores o a los soldados y oficiales dispuestos a rendirse, como había ordenado Hitler. Cualquiera que no esté dispuesto a luchar por su nación, pero la traicione, en este momento tan crítico no merece vivir y debe ser ejecutado. Nordhausen, en el sur de la región de Harz. A mediados de abril de 1945, el director de Hollywood, George Stevens, y su equipo pudieron visitar el campo de concentración de Mittelbuch-Dora, liderado unos días antes por las unidades especiales. Los estadounidenses sabían desde hacía tiempo que aquí se encontraba una de las armerías más importantes del Tercer Reich. George Stevens había recibido un permiso especial para filmar porque los detalles de la producción de armas aquí se consideraban información valiosa para el futuro. Los cohetes V1 y V2 se construían en una fábrica subterránea. Los motores del cohete A4, que los nazis habían descrito como su arma peligrosa, pronto serían enviados a Estados Unidos para su posterior utilización. Los mortíferos misiles fueron construidos en Kronstein por misioneros de los campos de concentración y trabajadores forzados. Los trabajadores esclavos utilizados por las SS tenían su propio campo de barracas. En una carta a Washington, Stevens escribió: «Estas criaturas carecen por completo de registros de sus vidas pasadas. De modo que de 2.000 hombres, mujeres y niños, solo fue posible identificar a 4 por su nombre y su nacionalidad. Los pocos prisioneros que sobrevivieron estaban más cerca de la muerte que de la vida. Poco antes de la llegada de los estadounidenses, la mayoría habían sido enviados a morir». Así describió más tarde un soldado la llegada de los estadounidenses a Nordhausen. No hay palabras para describir el hedor. Muchos de los chicos estaban curtidos en 1000 batallas desde Normandía, pero ahora estaban bastante enfermos a la vista y tuvieron que vomitar. La mayoría de mis compañeros no tenían ninguna razón personal para luchar contra los alemanes. Pensaban que muchas de las historias que habían leído en los periódicos o de las que habían oído hablar eran inventadas, o al menos exageradas. Solo se dieron cuenta de lo que realmente se trataba cuando llegaron a Nordhausen. Los trabajadores forzados de los países ocupados por los alemanes se dirigían hacia el oeste. Este camión transportaba a prisioneros de guerra franceses internados tras la derrota de su país por Alemania en 1940. George Stevens y su equipo también visitaron la cercana ciudad de Nordhausen. El lugar rebosaba de trabajadores esclavos liberados que desde 1943 habían tenido que ensamblar piezas de aviones en un antiguo cuartel de las Fuerzas Aéreas. Mientras tanto, el director de cine y sus hombres habían recibido nuevas órdenes de marcha. Les dijeron que se prepararan para dirigirse al Elba para documentar el enlace de los americanos con el Ejército Rojo.
El 16 de abril de 1945, un equipo de cámaras del Special Film Project 186 llega al campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar. Sobre las puertas están escritas las palabras, bien o mal, mi patria. La mayoría de los guardias de las SS habían huido 5 días antes. Los internos habían dominado a los esbirros que se habían quedado y habían entregado el campo a las tropas estadounidenses que avanzaban. Buchenwald está a menos de 10 kilómetros del centro de Weimar, la ciudad de los poetas y pensadores. Creado en 1937, el campo de concentración fue uno de los mayores del Reich alemán. En Buchenwald y sus subcampos fueron explotadas, torturadas y utilizadas para experimentos médicos casi 280.000 personas de más de 50 naciones. Las condiciones en el enorme complejo del campo fueron un shock total para los soldados. Los 21.000 prisioneros llevaban 3 días sin recibir pan. Al menos 5.000 de los supervivientes se encontraban en estado crítico. Cada día morían más de 200 reclusos por desnutrición y tifus. En total, 56.000 personas no sobrevivieron al horror de Buchenwald. Así describió Buchenwald el periodista estadounidense Edward R. Murrow en un reportaje radiofónico. Cuando bajé al final de los barracones, se oyeron aplausos de los hombres demasiado débiles para levantarse de la cama. Sonaban como las palmas de los bebés. Estaban tan débiles. No tengo palabras para casi nada. Los muertos abundan en la guerra, pero los muertos vivientes en un campo. El campo alrededor era agradable a la vista, y los alemanes estaban bien alimentados y bien vestidos. El 16 de abril de 1945, 1.000 ciudadanos de la cercana ciudad de Weimar fueron obligados a visitar el campo. El general estadounidense al mando había decidido que la población debía enfrentarse a la magnitud de las atrocidades. En una carta a su hermana, un recluso describía sus reacciones. Solo quedaban visibles los modestos restos de la realidad. Pero incluso eso bastaba para que algunas personas se desmayaran. Una y otra vez la gente exclamaba desesperada, pero no teníamos ni idea. Ahora, tras años en los que nos consideraban y trataban como criminales, de repente se enfrentan a la certeza de una culpa que nunca podrá ser expurgada. En un informe interno, el general estadounidense Eric F. Wood dudaba del efecto educativo de la operación. Durante la visita, muchos ciudadanos tuvieron la desfachatez de afirmar que nunca habían oído hablar de este campo, aunque habían estado muy cerca. ...20 de abril de 1945... el día del cumpleaños de Hitler. Un equipo de cámaras del Special Film Project 186 filmó tanques americanos de camino a Leipzig. Las tropas de la División de Infantería número 69 habían capturado la ciudad el día anterior. Encontraron muy poca resistencia. Días antes, los combatientes de la resistencia habían estado distribuyendo panfletos de Leipzig en los que se leían eslóganes como «Acaben con la guerra loca de los nazis y saquen las banderas blancas». En el ayuntamiento, el equipo de cámaras filmó una escena espantosa. Un pez gordo nazi yacía junto al retrato de Hitler. Al parecer había optado por el suicidio para evitar la vergüenza de la capitulación. En el despacho del alcalde, junto a su esposa y su hija, se había suicidado también el tesorero municipal Kurt Lissow. Tal día como hoy, 20 de abril, una mujer del sur de Alemania escribió en su diario: El cumpleaños de Hitler.
Escuchando voluntariamente por primera vez un discurso de Goebbels, me pregunté si era ya locura o simplemente astucia, si estaba jugando a sangre fría un doble papel. Los dirigentes del partido se suicidan porque más de la mitad de la Alemania nazi está ocupada. El frente oriental está cada día más cerca. Por todas partes caen bombas día y noche, incluso en pueblos pacíficos, cerca de nosotros también. Y Goebbels habla como si la victoria fuera inminente. El centro de Leipzig estaba en ruinas. Una cámara de las fuerzas aéreas documentó meticulosamente los daños. También en Leipzig hubo hasta el final fanáticos que preferían creer en la propaganda antes que mirar la realidad a la cara. Leipzig había caído en la tarde del 19 de abril. Solo los que estaban en el monumento a la Batalla de las Naciones no pensaban rendirse. El comandante militar de la ciudad y unos 300 soldados y miembros de la milicia nacional y de las juventudes hitlerianas estaban atrincherados en el interior. El coronel von Ponset seguía creyendo en la victoria final. Repelió varios ataques estadounidenses en los que murieron y resultaron heridos los defensores. Fue solo cuando un proyectil atravesó la ventana y explotó dentro del monumento que von Ponset estaba dispuesto a negociar y finalmente se rindió. A las afueras de Leipzig, prisioneros de guerra liberados británicos y franceses posan para la cámara. Ahora les tocaba a los soldados alemanes prepararse para una larga detención. Todo el que podía intentaba pasar detrás de las líneas americanas y rendirse allí. Bajo ningún concepto querían caer en manos del Ejército Rojo. Muchas de las tropas habían resistido durante semanas en posiciones en el Elba y el Oder. Solo eslóganes como «Victoria o Siberia» les habían motivado a resistir para salvar lo salvable. El avance estadounidense había facilitado entonces que la mayoría depusiera las armas. ...15 de abril de 1945... cerca de la ciudad de Wurzen, los camarógrafos del Special Film Project 186 tomaron imágenes particularmente impresionantes de soldados alemanes y miembros de la milicia nacional que se habían rendido voluntariamente a los estadounidenses. A lo largo de la orilla oeste del Mulde, los americanos habían detenido su avance y tomado posiciones. Así lo habían acordado con el Ejército Rojo, que se acercaba al Elba desde el este. Las unidades de la Wehrmacht que intentaban abrirse paso hacia el oeste se encontraron en tierra de nadie entre los frentes. Según un informe del primer ejército de los Estados Unidos, las tropas enemigas frente a la línea del Moldau temían sobre todo la aproximación de los rusos y ante el temor de convertirse en prisioneros de guerra rusos, cayeron en nuestras líneas para rendirse. En poco tiempo, decenas de miles de soldados alemanes se convirtieron en prisioneros de guerra estadounidenses solo en esta sección de la línea Mulde. Wurzen estaba en tierra de nadie. El día anterior, el alcalde de la ciudad, Armin Greibat, se había rendido a los estadounidenses sin luchar.
El 25 de abril, Wurzen rebosaba de refugiados que se dirigían al oeste. Residentes y trabajadores esclavos liberados fueron filmados saqueando los almacenes de la estación. Una mujer joven señaló: En un instante se desató una asquerosa lucha por la comida. La ciudad es una absoluta Babilonia, una mezcla de personajes indescriptibles. Y los alemanes no son los mejores. Parece que aquí nunca habrá paz ni calma. Lo que más ayuda es escribir algo cada día. Es una actividad en la que puedes refugiarte para contrarrestar la irrealidad de estos días con pequeñas realidades que te resulten familiares. Desde 1940, cerca de 1 millón de prisioneros de guerra franceses habían sido deportados al Tercer Reich para sustituir la mano de obra de los trabajadores alemanes convocados por la Wehrmacht. Esta mano de obra esclava francesa era especialmente indispensable en la agricultura para mantener el suministro de alimentos de Alemania. Por regla general, estos trabajadores forzados recibían raciones escasas que no contenían las calorías que normalmente necesita un trabajador. El 25 de abril de 1945, cerca de Wurzen, un camarógrafo del Special Film Project 186 filmó un flujo casi interminable de trabajadores forzados franceses a los que ahora se les permitía regresar a casa. También se veían numerosos carros tirados por caballos con civiles alemanes que se dirigían hacia el oeste. La mayoría de ellos ya tenían un largo viaje a sus espaldas, desde Prusia Oriental, Pomerania y Silesia. Habían sufrido semanas y meses de privaciones, siempre en busca de comida y refugio, y siempre con el temor de ser atacados o asesinados entre los frentes. Para estas personas, su destino final y todo su futuro eran aún inciertos. «30 kilómetros al norte de Wurzen, el director de Hollywood, George Stevens, y su equipo hicieron una parada. En Düben, en la Ruta Nacional 2 hacia Berlín, la División de Infantería número 104 había tomado posiciones y en primer lugar estaba haciendo limpieza. Los lobos de la madera, como se les conocía, llevaban en Europa desde agosto de 1944. Se habían abierto camino a través del bosque Jorge en Holanda y las Ardenas. A principios de abril habían liberado el campo de concentración de Mittelbau-Dora. Ahora habían llegado a la orilla oeste del Mulde y estaban librando las últimas escaramuzas con unidades dispersas de la Wehrmacht y las Waffen-SS. También aquí, el 25 de abril de 1945, la guerra había terminado. Un gran número de soldados alemanes huyeron a través del Molde. En su sección del frente, los estadounidenses recurrieron a métodos poco convencionales para intentar hacer frente a la situación. Lanzaron octavillas sobre las tropas en fuga, pidiéndoles que formaran grupos de 500 hombres cada uno
y que aparecieran en la orilla oriental del río a intervalos de media hora. Naturalmente, con las armas descargadas. De este modo, en los 4 días siguientes, más de 16.000 soldados alemanes se pusieron a salvo como prisioneros de los lobos de la madera. George Stevens aún no sabía que los británicos y los estadounidenses habían decidido detener su avance sobre Berlín. Deseaba desesperadamente filmar la desaparición del régimen nazi junto a las tropas estadounidenses en la capital de Hitler. En cambio, tuvo que conformarse con experimentar el fin de la belicosidad alemana en una pequeña ciudad en medio de Alemania. El 26 de abril, George Stevens y su equipo partieron hacia Torgau. Su misión consistía en documentar la unión de las fuerzas estadounidenses y rusas. Berlín estaba ya muy lejos para los soldados. Más tarde, un miembro de la escolta de Stevens escribió: "La gente se resignó al hecho de que no íbamos a ir a Berlín. Les había invadido la sensación de que la guerra no duraría mucho más. Por primera vez ya no había enemigos. Es una sensación agradable cuando ves a un jeep. Pudimos descansar junto al Elba". El primer soldado del Ejército Rojo que encontraron les recibió con una sonrisa y la palabra capitalistas. Luego se señaló a sí mismo y dijo: comunista. El 26 de abril de 1945 también tuvo lugar el primer encuentro oficial entre soviéticos y estadounidenses. Se había organizado para que tuviera lugar en el puente del Elba, en Torgau, y fue filmado por un equipo de cámaras del Special Film Project 186. Cada bando había preparado una gran celebración. Las fotos iban a dar la vuelta al mundo. ...27 de abril de 1945... Día del Elba. La gran celebración comenzó en medio de los refugiados que cruzaban el río. Pero el primer enlace no oficial ya había tenido lugar 2 días antes. 40 kilómetros río arriba, un equipo de reconocimiento estadounidense se había topado por pura casualidad con una patrulla soviética. No era precisamente un lugar adecuado para un acontecimiento tan simbólico. El espectáculo que tuvo lugar en Torgau el 27 de abril fue bautizado el Encuentro de Oriente con Occidente. También se había invitado a representantes aliados de Gran Bretaña y Francia. Para George Stevens y su equipo, cada escena era importante. Lograron captar el ambiente desenfadado que reinaba. También asistieron equipos de cámaras y fotógrafos soviéticos. Los rusos,
se interesaron mucho por el equipo que llevaban los estadounidenses. Harold Denny informó para el New York Times: el frente occidental y el frente oriental están finalmente unidos, y Alemania está cortada en dos. El honor de sellar la unión recayó en el general Corny H. Hodges, del primer ejército, la fuerza que atacó las costas de Normandía el pasado mes de junio y avanzó 700 millas a través de Francia, Bélgica y Alemania hasta este punto. Representando el bando ruso estaba el mariscal Ivan S. Kony del primer ejército ucraniano, que se abrió paso a lo largo de 1.400 millas contra la resistencia más feroz que la historia haya visto jamás. El espectáculo de Torgau fue un acontecimiento para todo el mundo. El enlace significó más para los estadounidenses que para los soviéticos. Moscú eligió ver como único vencedor del fascismo nazi. La unión de los dos bandos tuvo un significado especial para el mundo occidental, porque simbolizaba el final de la guerra. Apenas 2 semanas antes, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había muerto repentinamente. Para los dirigentes nazis en Berlín, esto ofrecía un rayo de esperanza de que la alianza de Estados Unidos con Stalin pudiera fracturarse. Pero Torgau demostró exactamente lo contrario. En este día, el nuevo presidente de América, Harry S. Truman, anunció ceremoniosamente que la unión de nuestras armas en el corazón de Alemania tiene un significado para el mundo que el mundo no pasará por alto. Significa, en primer lugar, que la última débil y desesperada alianza de Hitler y su gobierno de gángsters se ha extinguido. En su discurso, Truman expresó un deseo que, incluso en ese momento, era poco realista. En segundo lugar, la unión de nuestras fuerzas en este momento nos señala a nosotros mismos y al mundo que la colaboración de nuestras naciones en la causa de la paz y la libertad es una colaboración eficaz que puede superar las mayores dificultades de la campaña más extensa de la historia militar y tener éxito. En su artículo para el New York Times, Harold Denny se mostró de acuerdo con el presidente. El espíritu con el que se reunieron las tropas americanas y rusas y sus respectivos comandantes fue digno de la gran ocasión. Los rusos nos recibieron con generosa hospitalidad y nuestros hombres respondieron en consecuencia. Desde el momento en el que un puesto avanzado de los rusos recogió a la primera patrulla americana, hubo una celebración casi continua. Los rusos organizaron banquetes de comida y vodka y los norteamericanos trajeron coñac y champán, bebidas que habían liberado de los depósitos del ejército alemán. Y luego hubo brindis y cánticos y expresiones de esperanza por un futuro en el que norteamericanos, rusos y británicos estarían juntos por una paz duradera. La alianza contra Hitler estaba cerca de su objetivo, pero poco después de conseguir la victoria se desmoronaría. El 27 de abril de 1945, 3 días antes de que el dictador alemán se suicidara y 11 días antes de la redención incondicional de Alemania, comenzó la era de posguerra en la política internacional.